¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este segmento que hemos denominado Descubriendo Artistas. En su momento inauguramos hablando este segmento de Paula Andrade, después hablamos de Bruno Chiroleu, no sé si lo pronuncié bien, y hoy me toca hablar de otro artista que es guionista, editor, escritor, un montón de cosas. Creo que lo único que no hace o vi que no hace es dibujar, que es el señor Alejandro Farías, que justamente nació en la ciudad de Bahía Blanca, de donde nosotros somos y hacemos el programa La Cocina del Infierno. Así que bueno, voy a tratar de hacer un orden cronológico de todo lo que fui leyendo de Farías, pero voy a abrir en un desorden cronológico, porque voy a abrir con lo primero que leí yo de Alejandro Farías, y después sí lo demás lo voy a hacer en orden cronológico. En el año 2013, estando yo en Rosario, tuve la chance de poder acceder a No Identificado. Editorial Locorrabia, hay que tener en cuenta que Alejandro Farías junto a Marcos Vergara son los creadores de Locorrabia. Locorrabia sacaba esta antología de cuentos relacionados con los extraterrestres, ¿no? Si ustedes prestan atención a la tapa, se ve un extraterrestre ahí bastante interesante. Pero este librito, aparte de que tiene muchas dedicatorias que me hicieron varios de los dibujantes, lo aprecio mucho porque quien hizo el prólogo, Germán Rolón, es un gran amigo de Rosario. Aparte, Pablito Colazo y Leo Sandler, dos grandes amigos de Rosario que dibujan acá. Yo accedí a No Identificado debido a que era amigo de todas estas personas. Pero ahí me encontré con una historia, justamente de Leo Sandler con Alejandro Farías, que se llamaba El Encuentro. Una historia breve, porque son todas historias breves, que me impactó, me gustó mucho por el hecho de que, más allá de que me gusta mucho el dibujo de Leo, era una historia que hablaba sobre extraterrestres, sobre un camionero que se encontraba un extraterrestre en el medio de la ruta, que parecía una mujer toda destartalada, pero era un extraterrestre. ¿Y qué pasaba cuando él se arrimaba al extraterrestre, le daba de comer, lo tenía con él? La historia termina girando hacia una triste realidad de nuestro país, de una época y un momento, y me encantó cómo había combinado historia con un camionero con los extraterrestres, y me pareció genial. Entonces a partir de ahí dije, este tipo me resultó muy interesante, porque en una historia tan breve había hecho un guioncito tan lindo. Dije, bueno, vamos a empezar a buscar cosas de Alejandro Farías. Y ahí sí, empecé a conseguir otras cosas, y ahora voy a hacerlo en orden cronológico. Accedí a esto que se llama La Fábrica, que es del año 2010. No sé si hay alguna reedición, fíjense que el logo de Locorrabia es el viejito. No sé si hay una reedición de esto, me parece que no, que esto ya está medio descatalogado. La cuestión es que La Fábrica es Farías con un montón de dibujantes, o sea, son todas historias breves con guiones de Farías, pero dibujan Carlos Saón, Carlos Lottenberg, Leo Sandler, Matías San Juan, Rodrigo Terranova, Marcos Vergara y Pablo Vigo. Lo particular de esto que me llamó la atención cuando lo leí es que el prólogo lo hace el propio Farías. Dice algo re interesante, que más allá de que cuenta por qué decide hacer la fábrica, qué significa la fábrica, cómo se construye esto con otra persona que le sugiere hacerlo, y que parte de un cuento de un autor, me pareció interesante cómo abría él y su prólogo, ¿no? Y decía, desconfío de los prólogos que escriben colegas o especialistas, dado que por lo general desbordan de amistad o tecnicismos en su intento por legitimar la abstracta virtud del arte. Me pareció muy interesante, es verdad, los prólogos siempre los escribe alguien que nos aprecia mucho.
Ya de ahí me pareció muy bueno esto. Tener en cuenta que todo va a transcurrir en el mundo de una fábrica donde hay animales antropomorfos, seres humanos, está todo medio intercalado. Algunos son animales, otros son personas, cada uno cumple su papel, sus roles, y todo pasa dentro de esta fábrica bastante turbia, opresiva. Me hace acordar a esas distopías tipo Oink y el cómic Oink y todas esas cosas, así distopías rústicas, ásperas sobre personas que sufren en realidad, aunque sean animales antropomórficos, se basan en realidades de una sociedad industrializada y la miseria de muchas veces la industrialización. De acá lo que más me gustó fueron un cuento, una historia que hace él que se llama Día de Pago, que la hace con Terranova, muy interesante. ¿Qué pasa cuando la plata del pago no llega? Y se arma todo una vuelta de tuerca interesante entre los dueños de la fábrica, los empleados, quién se robó la plata y demás. Me pareció muy buena. Después también me gustó otra que se llamó Les Miserables o Los Miserables, que hizo con este muchacho de apellido Lottenberg. Muy interesante de cómo se timbiaban la plata dentro de la fábrica y cómo apostaban y hacían ciertas apuestas bastante turbias, oscuras, y cómo se construyeron mitos de ciertos personajes y cómo se construía el poder dentro de estos personajes que lideraban o mandaban o hacían ciertas cosas. Esa también me gustó. Después hay otra interesante que acá ya se mezcla más un poco con la realidad mafiosa, como una película en blanco y negro se llama, que la hace con Leo Sandler, donde acá hay intercambio de drogas, uso de drogas, cómo manipulan a la gente, cómo la drogan, cómo prostituyen mujeres y para qué sirve cada cosa, y cómo se vincula la fábrica con el exterior, también interesante. Y el final, que se llama Más allá de la fábrica, donde me encontré con un dibujo de Marcos Vergara que realmente me encantó. Y yo el dibujo de Marcos Vergara siempre lo había visto mucho más simple, otro tipo de dibujo, pero este dibujo me encantó realmente en su momento, que después no sé por qué no siguió haciendo este tipo de dibujo, que realmente muy bien lo hace y muy lindo es. Obviamente debe tener sus razones, porque me da la sensación de que él en cada dibujo que hace es como que pone su propia impronta y cambia un poco su estilo, o debe haber otra razón. Esta historia está buena porque cuenta qué pasa cuando se sale de la fábrica y cómo se hace para salir de la fábrica, y da un dato interesante sobre los animales antropomórficos. No digo más que eso. La verdad que La fábrica es una historia de oscuridad, opresión interesante sobre la clase trabajadora que me pareció muy muy buena. Debe ser una de las mejores cosas que he leído de él. Después viene Mi Buenos Aires querido, donde acá se junta con cantidad, son todos guiones de Ale con cantidad de dibujantes. Está Carlos Agón, vuelve a estar Lottenberg, Cosio, Sandler, Abasto, Villar, Vergara, Ginebra, Otto, Solís, San Juan, Alcatena, Frega, Quien, Vigo, Medrano, Terranova y Da Sanse y Leo Gauna. Y la verdad que este libro me pareció muy bueno porque se basa en historias. Acá el patrón principal es como los vínculos afectivos y románticos de las personas, con algunas improntas sociales, políticas, más sociales que políticas diría yo, de distintos momentos, y todo pasa en Buenos Aires, en distintos barrios de Buenos Aires. Cada capítulo es un barrio de Buenos Aires. Pero lo más interesante de esto, más allá de que cada capítulo es una historia en un barrio con un dibujante diferente, con una vuelta de tuerca diferente, siempre teniendo en cuenta el eje de la afectividad humana, que esto creo que es algo que abarca mucho en los guiones de Alejandro, se nota mucho. Y lo más llamativo que me pareció es que acá él te empieza contando 4 historias, pues son como 18 historias en realidad, pero te cuenta
3 o 4 páginas de la historia, ¿estamos? Y te cambia de historia. Y te cuenta 3 o 4 páginas de esa historia y te cambia de historia. Y te cuenta 3 o 4 páginas de esa historia y te cambia de historia. Y te cuenta 3 o 4 páginas de esa historia y te vuelve a la historia que había iniciado, la primera. Y te cuenta 3 o 4 páginas y así. Entonces son como 4 historias que arrancan, van a la par, son un par de páginas, un par de páginas, un par de páginas, un par de páginas, y vuelve, un par de páginas. Pero una de esas termina un poquito antes e introduce otra historia. Y la verdad que eso me pareció interesantísimo porque se hace medio difícil de leer. Si no lo lees de corrido, yo tuve que ir y volver. Después hice una trampa y empecé a leer cada historia en continuado, como para no perderme, pero la verdad que me pareció algo interesante. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo dibujó Quique Alcatena acá. La verdad que un dibujo de Quique Alcatena que yo nunca lo había visto al estilo de dibujo este. Conociendo mucho lo que dibuja Quique, me pareció un dibujo totalmente distinto al usual de Quique, ¿no? O sea, no sé si esto, por ejemplo, acá hay esta página, ¿no? No sé si Ale le habrá pedido que haga un dibujo diferente o no, o Quique se animó a hacer un dibujo totalmente diferente a lo que es el dibujo estándar de Quique, ¿no? Pero me pareció muy buena la idea. Así que la verdad que también lo recomiendo, Mi Buenos Aires Querido. Esta es la segunda edición, que está reimpresa en el 2015, creo, pero el librito es original del 2011, me parece. Después vino Crónicas del Lejano Oeste, donde vuelve a ser Farías haciendo guiones con un montón de dibujantes. Acá aparecen otros como Diego Abalay, aparece Hawk, aparece Brado, en Dizzy, Keppel, que no sé si lo pronuncio bien, Mendoza, Mezquita, Montini, Moyano, Paz y Solar. Esto es como el lejano oeste en las pampas argentinas, mezclado con ciencia ficción, robot. Bueno, hay un hilo a lo largo de todo, son todas historias diferentes que empiezan y terminan, pero hay un hilo interesante que más allá de evaluar los amores, las afectividades, los vínculos y las complejidades sociales, tanto de la sociedad blanca como de la que tiene que ver con los indios, acá hay algo interesante, que es que hay como un eje de ciencia ficción que es el tráfico de las almas. Se usan la extracción de las almas para ponérsela a un cuerpo joven y ese cuerpo joven le da a una persona que estaba al borde de la muerte, que muere y le extraen su alma, la posibilidad de seguir viviendo en un cuerpo joven. Eso se mezcla con androides que buscan almas para tener. Bueno, la verdad que muy interesante. Muy buena. Hay 2 que fueron las historias que más me gustaron. Una que es Y en polvo nos convertimos, que cuenta todo cómo un indio común se convierte en cacique de su... o sea, el hijo del cacique, cómo se llega a ser cacique. Perdón, ahí corrijo. Y otro que habla sobre el amor, pero que el amor hacia la mujer, que él se enamora, el indio, que no era una mujer blanca, no termina siendo realmente tan amor. Está muy buena la vuelta de tuerca que tira al final. Pero bueno, es como... Tiene un prólogo de Eduardo Masitelli y es como que trajeras a las pampas argentinas un poco la historia del lejano oeste, pero con mucha ciencia ficción. Este es del año 2013. Después tengo esta cosa que realmente la atesoro porque me la firmó Leo, que es Zacarías y otras porquerías, que es Farías con Sandler. Me la firmó Leo en su momento, allá en la Crack del 2018, porque esto es del 2016. Yo la compré en su momento, pero después lo vi a Leo en la Crack, estuvimos charlando y me la dedicó y me lo firmó. Me hizo un dibujito. Esto es más para chicos, es un humor entretenido, es este osito, Zacarías, con todos sus amigotes, sobre todo aparece mucho el conejito y el hipopótamo. Es un humor bastante sano y con algunos toques irónicos en algún momento. Está editado por Loco Rabia y Dragon Comics Editora, es una coedición. Y la verdad que está bueno. Después llega acá una obra que me gustó mucho en su momento, que es Sodoku. A esta la aprecio mucho porque dibuja Pablito Colazo con Ale Farías y también está Saizer, otro dibujante.
Pero bueno, la verdad que me la dedicó y todo. Esto acá ya es una historia costumbrista. Voy a mostrar así al azar el interior para que vean el dibujo de Pablo. Es una historia costumbrista sobre la vida de tres amigos que van evolucionando y viendo cómo son tres, digámosle, perdedores o que la vida no les sonríe mucho, tres losers o fracasados. Hasta cierto punto, porque son tipos comunes y corrientes que llevan una vida común y corriente, pero está bueno, es muy interesante, tiene momentos gag y ácidos muy interesantes que me hicieron reír mucho. Y está bueno porque es una óptica de la vida de tres jóvenes y qué hace cada uno y cómo se vinculan entre ellos. La verdad que me pareció una historia muy interesante. Acá viene una de las cosas que a mí más me gustó, que vuelve a ser Farías con Sandler. También me lo dedicó Leo en su momento, que es Raymond. Esto es una genialidad, es la historia de un borrachín. En realidad, él es un muchacho que está todo el día, él es escritor, si mal no recuerdo, y está todo el día mamado en un barcito y te va contando todas las desventuras de que la vida no le sonríe en ningún momento, ni las prostitutas se quieren hacer cargo de él. Es pobre, el clásico fracasado total, que nada en la vida le sale, pero es muy, muy, muy bueno. Es para mi gusto, una apreciación social muy interesante. Mucha la cuestión del alcoholismo, del fracaso, cuando uno quiere hacer algo y termina haciendo cualquier otra cosa, o cuando querés ser un escritor y no podés triunfar. Y la vida misma de fracaso del tipo, pero realmente está fantástico. Muestro así algo al azar. Van variando los colores, por ahí blanco y negro, por ahí color, tienen distintos tonos y tintes. Pero la vida de Rayman es una genialidad. A mí me encantó y ojalá haya una segunda parte de esto o algo más, porque me gustó mucho. Después aparece Fragilidad, que acá me sorprendí un poco, porque me encontré con un libro. Esto es realmente un libro que en el medio, Marcos Vergara, si mal no recuerdo, hizo una historieta, obviamente con el guión de Ale, pero es una historieta medianamente breve que está en el medio, como que te divide el libro. El libro tiene algo interesante, es que son todos cuentos breves y algunos textos que son como diálogos o frases así medias sueltas. Nada tiene título, entonces arranca el cuento y arranca así, sin título, no sabes cómo se llama, entonces el cuento de... y te tenés que acordar del argumento. Y de golpe, entre un cuento y otro, te aparece esto así, que son frases, que algunas son realmente geniales. Por ejemplo, esta me encantó, que dice: voy a decirte tres cosas. Estoy cansada de que me corrijas todo lo que hago y harta de que controles todo lo que digo. ¿Podés entenderlo de una vez por todas? Sí. Bien, me alegro. Y la tercera cosa, solo dijiste dos. Es buenísimo. Pero bueno, aparecen así, serían como puentecitos entre los cuentos. A mí el que más me gustó el cuento de la chica que se había peleado con su novia y la había dejado en la casa y entra una mujer a robarle a su propia casa, al departamento, creyendo que estaba vacío. Y todo el enrosque que hay entre la chica, la señora armada que la quiere robar. Y bueno, es ese me encantó un montón. Y también me gustó mucho lo que hace con el famoso Club Vietnam, porque esto acá tiene un QR para poder escuchar el álbum de Club Vietnam, que es una banda integrada por varias personas. Leo hace las letras, si no entendí mal, y después hay varios músicos que componen la música. Pero el último cuento arma como la historia de dónde nace Club Vietnam, que es como una mezcla de realidad, ficción ahí que no se termina de entender. Parece que estás leyendo realmente la biografía de Club Vietnam y en realidad no sé si es así, porque me parece que por lo que entendí Club Vietnam es algo que creó Ale con otra gente. Pero la verdad que está muy bueno. Fragilidad, realmente este sí es un libro que habla de las miserias humanas, de los vínculos humanos sobre todo, los vínculos afectivos humanos, en todos los rubros, escalafones y variaciones. Me pareció muy interesante. Y muy lindo como escribe también, pero muy interesante los planteos de muchas cosas. Y lo último es El viaje alucinante. Algo que
es más, que lo hizo con Mariana Ruiz Johnson. Esto es muy raro porque más allá de que no es una historieta, sino que es como una bitácora donde se van mostrando la fauna, la flora y los integrantes del viaje que hizo Magallanes y Elcano, que fue la primera vuelta al mundo, digámosle, o la vuelta al mundo completa, y es como la bitácora de expedición donde acá Alejandro va rescatando cosas reales, a pesar de que hay partes que son tipo historieta, pero generalmente son fragmentos extraídos de estas bitácoras donde te dice, por ejemplo, datos, y después sale, te aclara si eso, que generalmente son las observaciones de los españoles en su momento, y después por ahí te hace las aclaraciones y te explica bien qué animal es ese realmente, o si realmente llegaron o no, si realmente eso existió o no. La verdad que es un texto que estaría buenísimo, tipo para escuela, lo veo yo. Muy bueno, porque enseña un montón de cosas. Incluso me encantó acá cuando están con los indios tehuelches y te explica los gigantes de la Patagonia y te los muestra y te explica un montón de cosas de por qué los consideraban gigantes, si realmente eran gigantes o no, bien, y por qué le pusieron los patagones. Yo dije tehuelches, pero eran los patagones, perdón. Ahora me entra la duda. Así que la verdad que es un librito interesante, está bueno, tiene muchos datos de viajes, pero es más tipo una bitácora, sale de todo lo otro que vimos. Bueno, gente, espero que les haya gustado y se darán cuenta que me gusta mucho Farías, he leído muchas cosas, hice lo más breve posible cada cosa como para que no spoilear nada y que cada uno pueda disfrutar de las cosas. A mi gusto, el cuentito no identificado me encantó, la fábrica me encantó y Raymond me pareció genial. Pero todo lo que nombré está muy bueno, a su manera cada cosa, y la verdad que les aconsejo seguir a este guionista, que es muy interesante, más allá de que hace un montón de cosas, porque si se meten en su biografía, ha dirigido hasta ópera Alejandro, pero bueno, es muy muy interesante lo que hace como guionista de historieta, que es una de sus dedicaciones, ¿no? Obviamente, al ser uno de los creadores de Loco Rabia, por algo la historieta le gusta. Bueno, gente, nos vemos en la próxima edición de este segmento Descubriendo Artistas, que no estamos descubriendo a nadie muy desconocido que digamos, pero hay mucha gente que por ahí no lo conoce tanto, Alejandro, y estaría buenísimo que lo empiecen a conocer. A mí personalmente es más un descubrimiento mío, de alguien que a mí me gusta a lo largo del tiempo. Pero bueno, un saludo muy grande a todos los seguidores de La Cocina del Infierno y nos vemos en el próximo segmento Descubriendo Artistas.